que no ha sido fácil, pero llegó, que es lo importante. Y así que hoy el Señor trae una palabra de parte tuya. Amén. Sí, me han dicho eso, que hay un doble mío por ahí. Buenas noches, buenas tardes. Gracias por estar acá en este segundo día de las primicias. Primera vez que por distintas razones logramos participar en unas primicias. Recuerdo que durante algunos años fue un poquito complicado hacerlo mientras el pastor Gustavo llegaba y transicionaba y hacía todo este proceso, tanto aquí como en Venezuela. Y al comienzo de todo, yo no entendía cómo era, más allá de la historia de Caín y Abel, yo decía, pero ¿por qué lo primero y por qué las primicias? O sea, creo, y vamos a hablar de eso bastante en esta noche, yo vengo de una iglesia, creí, nací, crecí en una iglesia muy pentecostal, muy evangelística, por decirlo en todo el sentido de la palabra, y digamos que muy ligada al tema de la prosperidad. Entonces, cada vez que tú escuchabas primicias, eso era porque había que dar lo primero de algo, pero había que dar. Y sabes, si no dabas, no había bendición, si no ponías metálico delante del Señor, no sacrificabas una ofrenda de olor fragante a Dios, no había bendición. Ese año no funcionaba. Años después, las cosas cambiaron y bueno, no voy a hablar de eso hoy, pero quería hablarles de otra cosa en esta noche. El año del reino y de la revelación. Entonces, debo decirles, y quiero comenzar con esta breve anécdota porque es lo que me ha pasado esta semana desde que me honraron con, hey, esto es lo que necesitamos que compartas con la iglesia. Hace, no sé, la mayoría creo que son venezolanos, no todos, saludos, pero en Venezuela, cuando tú estudias lo que aquí es el high school, o el middle school y el high school, uno en Venezuela ve durante 5 años inglés. Todos los que son venezolanos acá, en su middle school y high school vieron 5 años de inglés. Yo también. La primera vez que salí de Venezuela, por temas de trabajo, fui a un país que solo hablaba inglés y algo parecido al holandés, pero antiguo. Y yo llego normal con mi inglés de 5.º año, que yo, wow, yo escucho canciones y medio entiendo. Y cuando de repente llego al lugar y pongo un pie y llego con mi pasaporte a la ventanilla de inmigración, y el hombre me hablaba, y yo me quedé así como que yo creo que es inglés, pero no entiendo lo que me está diciendo. ¿Me lo puedes repetir? ¿Me lo puedes repetir? A la final el hombre me decía como en la escuelita, What is your name? Y yo dije, sí, claro, aquí está el nombre, pero como a la tercera, cuarta, quinta, o sea, era horrible. Y de allí al hotel me di cuenta, con la persona que nos hizo el transporte, el taxi y todo, que yo creía que sabía, que yo creía que hablaba inglés. Y ahí me di cuenta que no. Entonces tomó un tiempo, en ese país estuve yendo y viniendo como 5 meses, en total ese año, 5 o 6 meses ese año yendo y viniendo por distintos proyectos. Ya como al sexto mes, ya como que bueno, como que chévere, ya nos entendemos un poquito. Cuando tocó venirnos a este país, lo mismo, yo decía, bueno, ahora sí, ya tengo entrenamiento, ya pasé por el Caribe, ya entiendo las cosas. Cuando nos bajamos en el aeropuerto y agarramos un taxi, que Dios bendiga a los taxistas amarillos, eh, y el hombre nos empieza a preguntar que para dónde vamos y yo decía, ya va. Yo vengo de 6 meses de estar en un país hablando inglés y este hombre me está hablando y yo sé que es inglés, pero no entiendo lo que me está diciendo. Y yo, wow. Y fue otra vez como intentar comprender qué es lo que decía. Y perdido. Pasé casi año y medio perdido. Y yo decía, pero no puede ser si yo veía películas, si yo escuchaba música. Y no sabía. Hasta que llegó el momento en el que tuve que decir, bueno, aceptar la realidad. No sé inglés. Y cuando comencé del no sé inglés, las cosas comenzaron a cambiar. Porque ahí tienes la disposición. Cuando tú sabes que no sabes, llega la humildad, llega el saber que, bueno, tienes que aprender y tienes que empezar. Y ahí comenzó, bueno, otro camino que hemos pasado en este país. Gracias a Dios, ahorita uno se defiende mejor, ¿ok? Con el tiempo y mucha práctica. Pero la clave de esta anécdota es esa, o sea, yo creía que sabía. Hoy vamos a hablar acerca del reino de Dios o reino de los cielos. Y cuando comencé a estudiarlo, yo dije, bueno, yo lo sé. Yo
he escuchado el reino, con orgullo y un poquito de vergüenza, digo que tengo ya 21 años desde que acepté al Señor. Y de esos 21 años ya tengo casi 8 años, casi 9 acá en Renuevo. Y wow, esa transición, muy importante también quería mencionarla, fue muy dura, porque venía de una iglesia de nuevo, todo es el fuego y todo es santo y la consagración y la bendición. Y cuando llego a Renuevo y conozco al pastor Gustavo, lo había escuchado en sus mensajes de radio, pero cuando llegué y lo escuché en persona y veo la enseñanza, fue como un nuevo evangelio. Fue como una nueva iglesia, una nueva fe. Yo decía, pero ya va, ¿qué es esto? Y cuando comienza el pastor a enseñarnos la palabra, entiendo que lo que había visto no era del todo malo, pero estaba incompleto. Lo mismo me pasó esta semana, cuando me pongo a profundizar en el tema del reino, yo dije, wow, o sea, siento como que estoy entrando a Renuevo otra vez, porque era lo que conocía, es parte de lo que de verdad deberíamos manejar y conocer de parte del Señor. Entonces, estamos hablando ahora de entendiendo el reino. Y bueno, esta semana, el 31, bueno, esta semana fue mucho trabajo, la anterior también, gracias a Dios por el trabajo, pero estuve full, casi no podía ni pensar. Y cosa que nunca pasa, esta semana he estado muy, muy full de trabajo. Y el 31, por distintas cosas, distintos lugares donde me tocó trabajar, yo le mandé una nota de voz a mi esposa y le decía, estoy como en un momento en el que por las cosas que me están pasando en el trabajo, por las cosas que están pasando en la iglesia, por lo que estoy leyendo en la palabra, o sea, yo creo que Dios me está hablando, pero no entiendo qué es lo que me quiere decir. Entonces me tocó como que indagar un poquito más acerca de las cosas y dije, bueno, empecemos por el principio. Espero que todo esto usted lo aburra porque ya se lo sabe y no le pase como a mí, que fue como que, Dios mío, ¿dónde está parada nuestra fe? Entonces, entendiendo el reino, la primera cosa que quiero hablarles en esta noche es sobre qué es el reino de Dios o el reino de los cielos. Y quiero manejarlo fríamente como un concepto. Después vamos a entrar en muchas, muchas cosas y al final creo que la historia va a tener un poco más de sentido. El reino de los cielos o el reino de Dios, hago la separación porque la Biblia usa los dos, los mezcla. Habla del reino de Dios, reino de los cielos, reino de Dios, reino de los cielos. Cuando uno lee un poco más, te das cuenta que sí es intercambiable el término, pero Mateo se refiere al reino de los cielos, porque se supone que el Evangelio de Mateo está orientado hacia el pueblo judío. Y para los judíos es casi pecado que tú digas, menciones o escribas Dios. Entonces, no es prohibido, pero wow, es un sacrilegio, o sea, algo que no puedes hacer. Mateo se refiere en todo tiempo al reino de los cielos. Mientras que en los otros evangelios, Jesús cuando habla del reino, habla del reino de Dios. Pero no menciona el reino de los cielos. Importante para el que no lo sabía, es importante manejar eso. Es el lugar donde Dios habita. Se supone que es el lugar donde Dios gobierna de manera permanente. El reino de Dios o el reino de los cielos. ¿Dónde se encuentra eso? Y aquí es donde se pone la cosa complicada. Si quieren lo anota nada más, pero Romanos 14:17 y 1 Corintios 4:20 menciona esa discusión en Romanos cuando hablaba acerca de la comida y la bebida. Y termina diciendo Pablo, hey, el reino de los cielos no se trata de comida ni de bebida, sino se trata de paz, gozo, justicia en el Espíritu Santo. Hay gente que lo pone en el gozo del Espíritu, hay gente que le pone el Espíritu a todo, a la justicia, al gozo y a la paz. Eso lo vamos a tratar más tarde también. Ahora, cuando usted lee todo lo que es el reino de los cielos y ese versículo que con el comenzaba Omar, menciona, hey, busca primeramente el reino y todo lo demás será añadido. Y yo, bueno, fácil. Esa pregunta me la hice yo hace muchos años cuando comencé a caminar con el Señor. Fácil, vamos a buscar el reino. Y entonces al principio tú crees que el reino es portarte bien. El reino es ir a la iglesia. El reino es no estafar, no mentir, no engañar. El reino es obedecer a Dios y un poco de esto. Pero lo complicado de este asunto es que el reino del Señor no es, lo vamos a ver más adelante, no es un lugar, es tangible, pero no es físico. Existe, pero lo podemos percibir
en ciertos momentos. Específicamente lo que mencionan allá, cuando hablamos de la justicia, cuando hablamos de la paz y cuando hablamos del gozo en el Espíritu. Ahí es donde podemos tener una referencia de cómo es el reino un poco más tangible, porque somos humanos y nuestra humanidad nos dice que algo tenemos que tocar, algo tenemos que ver. Y si no lo hacemos, no existe. Y ahí es donde entra este Dios todopoderoso que maneja nuestra fe. Porque a través de este Dios todopoderoso, que usted dirá, nadie ha visto a Dios. Y hay gente que le da la razón, gente que no. Pero hay muchos de nosotros que podemos decir que hemos tenido algo celestial cuando vemos a nuestros hijos nacer. Feliz cumpleaños, por cierto. Cuando vemos a nuestros hijos nacer. Hay algo divino en eso. Cuando tú ves esa parte que eres tú, pero no eres tú, es una parte de ti, pero que no es algo espectacular. Por ponerles un ejemplo, hay cosas que son muy sutiles, pero que te dan un poco de lo que es el reino. ¿Por qué? Porque hay algo, en este caso el gozo. Como me costó mucho definir lo que es el reino, técnicamente hablando, hay conceptos y cosas, pero no es una definición. Entonces busqué lo contrario, que también me ha ayudado mucho en la vida. Si usted no sabe lo que quiere, por lo menos sepa lo que no quiere. Entonces ahora vamos a ver lo que no es el reino, porque aquí es donde creo que todos, como iglesia, nos hemos ido de boca, en muchos sentidos. Entonces, cosas que el reino de Dios no es, para que lo tengamos un poco más claro. El reino de Dios no es un sistema político. ¿Y a qué me refiero con esto? A lo largo de la historia de la humanidad, historia sirve para algo. O sea, agarren su historia y lo que vieron en la escuela y lo que les da curiosidad. La historia sirve para algo. En todas las etapas de la humanidad han habido intentos de establecer el reino de Dios en la tierra. Y siempre lo han hecho, el último por lo menos que lo hizo a una escala masiva, fue el Santo Imperio Español. De hecho, gracias al Santo Imperio Español nosotros hablamos castellano, hablamos español, porque se extendieron por toda la tierra. Conocí en ese momento, conquistando y obligando a la gente a seguir la fe. Y si no seguías la fe, espada. Así era como funcionaba antes en ese momento. Ahora, ¿por qué le digo que no es un sistema político? Porque hay muchas personas que toman la palabra del Señor y cuando ven la prosperidad de Salomón, entonces mencionan que hacía negocios, comerciaba, y entonces quieren casar la Biblia, sacarla de contexto, por supuesto, y decir, bueno, el capitalismo es bueno. Y hay gente por allí, no, obviamente huyan de eso, y hay gente por allí que dice lo contrario, que han dicho la barbaridad de que Jesús fue el primer socialista, o Jesús fue el primer comunista. Huyan de las personas que dicen esas cosas, porque están descontextualizando totalmente lo que Jesús vino a hacer. Jesús no vino, por favor, a instalar un sistema político. Una de las razones por las cuales Jesús fue perseguido, crucificado y todo lo que ya sabemos, es porque los judíos esperaban del Mesías un líder político, un líder militar, un líder de fuerza. No este señor que llega a lavarle los pies a la gente. Y porque no era ese líder de fuerza político poderoso, es una de las razones por las cuales gente, no voy a decir que la iglesia se dividía porque no existía, pero mucha gente dejaba de seguirlo, porque no era eso. No era un líder político, no te decía que la solución era el capitalismo o el socialismo, tampoco te decía que, el comunismo tampoco era la solución en ese momento. No entraba en ninguno. Y eso fue un gran problema para Jesús. Lo que él venía a hacer, a establecer su reino, recuerden que cuando el Señor viene, primero dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y ya cuando va más adelante en el ministerio dice, el reino de los cielos está entre ustedes. O sea, ya estaba y la gente estaba, bueno, pero tú dices que el reino está, pero seguimos siendo pobres, seguimos siendo oprimidos por Roma. O sea, ¿qué reino me estás hablando? Porque seguimos igual. El reino de los cielos no es un sistema político. La segunda cosa, no es un lugar, y por eso les decía, es tangible, pero no es, o no es material. En este país donde estamos hoy, es los Estados Unidos de América, este país nace o comienza con los llamados
Algunos le dicen colonos, otros le dicen pioneros, otros le dicen puritanos. En el momento en que este grupo de personas pioneras llegan a esta tierra, vienen de Europa y vienen de una Europa muy corrompida. El pecado, el robo, las enfermedades, las guerras, vienen de un lugar destruido. Y se lanzan escuchando rumores de un nuevo mundo, de una tierra mejor. Sueño americano le llamaron después, para llegar acá. Y entonces cuando llegan a esta tierra, ellos vienen con su fe. No es que en Europa no había fe, sí había, pero estaba como corrompida. Y llegan a esta tierra queriendo establecer algo nuevo, fresco, puro, según ellos. Y se establece en la tierra para extender ese nuevo reino. Es la visión que todavía, y mucha gente lo quiere rescatar ahora, que es la visión que ellos tenían. Jorún es un poquito de historia, pero vean cómo le fue en ese nuevo reino de los cielos establecido en esta nueva tierra. Vean cómo le fue a los nativos americanos. Vean cómo le fue a los descendientes africanos. Vean cómo le fue a cualquier comunidad que no eran los primeros puritanos europeos que llegaron. Nada cristiano, según lo que Jesús enseñó. Nada. Entonces uno dice, ya va, pero entonces esta nueva tierra que estamos conquistando desde cero, esa gente llegó aquí y aquí no había nada. Y comenzaron a construir y levantar un país bajo principios cristianos, sí. Yo creo que eso ha ayudado mucho. Pero hay muchas cosas que no tienen nada de cristiano y nada de la fe en la historia de este país. Entonces, o no el comportamiento cristiano que se supone deberían tener. No es un lugar. Yo quiero que entendamos esto. No vamos a llegar a un lugar que usted diga, llegué al cielo o me siento como en el cielo en este lugar. No lo hay. No lo va a encontrar. Puede que nosotros, eso también lo estaba estudiando esta semana, puede que nosotros tengamos algo como un pedacito de cielo. Ejemplo, para usted quizás su pedacito de cielo es su casa. Porque está su esposa, sus hijos, su familia. Es ese lugar donde usted llega y ese es su pedacito de cielo. Pero a veces el pedacito de cielo, cuando la quincena no alcanza, o cuando usted dijo algo que no debía decir, o cuando el muchacho no sacó las notas que debería sacar, el mismo pedacito de cielo no se va a parecer al cielo. Pero seguimos anhelando eso. Está dentro de nosotros. Solo que a lo largo de la humanidad lo hemos buscado en el lugar equivocado. Obviamente, buscando el reino de Dios. Buscando ese pedazo espiritual, divino en medio nuestro. Y pues no nos ha ido tan bien. Y eso también lo vamos a ver en la historia final que les quiero contar más adelante. Ahora, así como les digo estas cosas, que no es un sistema político, así como les digo que no es algo, es tangible, pero no es un lugar físico, no es un templo. Cuando recién se convierte el primer emperador del Imperio Romano y comienza toda esta, que ya los cristianos ya no son perseguidos, sino que ahora comienzan a ser parte del Estado, se crea se le llama sincretismo, cuando intentan mezclar la religión con el sistema organizativo político. Se convierten en esta cosa espectacular que empiezan los grandes templos, las grandes basílicas, las iglesias. Todo esto se comienza a construir para establecer el reino de Dios. Las cruzadas, las reconquistas de quitarle las tierras a los musulmanes, todo esto fue en pro de extender el reino de Dios, según nosotros. ¿Qué pasa? Construyes una gran basílica, una gran iglesia, pero eso no es el reino. Ahora, en esta nueva etapa de nuestra historia, estamos viendo iglesias convertidas en museos, en farmacias, en discotecas, en bares, pero es una iglesia. ¿Y por qué ahora no lo es y sí lo era? Entonces, el reino de los cielos no es un edificio, no es un espacio físico que podamos tener. Ahora, las cosas comienzan a cambiar con la gente que está en ese edificio. Aquí lo puse como una cosa importante. Siguiente, por favor. Para que no se me olvidara. Le puse el nombre sencillo. Cosa importante número 1. No es solo celestial. Entonces, ¿dónde está la parte natural?
El hecho de que no es solo celestial es lo que quiero aclararles y es parte de la historia que les quiero contar al final para ver si tiene sentido. Y por qué esto me estuvo dando tantas vueltas en la cabeza. Nosotros, si usted tiene algún tiempito en una iglesia, en esta o en otra, etcétera, y si a usted le gusta eso de ver a otros predicadores en internet, como usted lo vea, pero si a usted le gusta y lo disfruta, se va a dar cuenta que muchos de los mensajes son referidos a lo que dice la Biblia o lo que dice Dios sobre las finanzas, sobre la familia, sobre la oración, sobre el Espíritu Santo. Eso está muy bien. Eso tiene un nombre. Eso se le llama teología sistemática. Es decir, tú tomas un tema, en este caso, la familia, y entonces quieres, en base a la familia, ¿qué dice la Biblia sobre la familia? ¿Y qué dice Dios sobre la familia? Eso no es malo, eso está perfecto. Pero una cosa es que tú digas, ¿qué dice la Biblia sobre la fe, el amor, el perdón? Y otra cosa es que tú preguntes, ¿qué dice la Biblia? ¿Entienden la diferencia? Es este libro que fue escrito, ese mensaje que nos dejaron, ¿para qué es? ¿De qué se trata? Yo lo puedo usar a mi favor y bueno, entramos en los temas, pero eso se le llama teología sistemática, los temas, teología bíblica, cuando la pregunta es, ¿qué dice la Biblia? No el amor, no de la fe, no de la religión, ¿qué dice la Biblia? O sea, ¿cuál es la historia de la Biblia? La historia principal. En esta que les digo que no es solo celestial, una de las cosas que ocurrieron en el principio, paréntesis, ya el último año que acaba de terminar, ya terminó el grupo no ha terminado el grupo, pero los de Berea, que fue un grupo de lectura de la Biblia en un año, ya terminó. Congratulaciones. Felicidades a los que lo lograron. Pero este nuevo año, aproveche que va en el día 2 y búsquese un plan de lectura si no lo tiene, para que vaya avanzando y leyendo su Biblia todos los días. Lo necesito yo, lo necesita usted. Hay aplicaciones que lo hacen. Yo ahorita entré en uno muy bueno que me recomendaron y entonces estoy leyendo la Biblia en orden cronológico. No en el orden necesario en el que está la Biblia escrita, sino en el orden en el que ocurrieron las cosas. No sé si a usted le pasa, a mí me gusta mucho el cine, las películas, y me desconcertó un poco cuando en La Guerra de las Galaxias, lo que yo vi de niño resulta que era como 9 películas más adelante. Y cuando crecí, ahora está la precuela, la secuela, los spin-off y toda una cosa para crear un universo de películas. Y es horrible hasta fastidioso. Pero hay aplicaciones o servicios que te permiten verlo no en el orden en que salió la película, sino el orden en que la historia se va contando. Y ahí comienza a tener un poquito de sentido todas esas cosas locas, ese señor con una espada roja matando gente. Eso comienza a tener sentido cuando lo ves en el orden. Igual es aquí. Cuando lo vemos en el orden, vamos a comprender un poco más qué es, no lo que la Biblia dice sobre la fe, qué es lo que la Biblia dice. ¿Vamos bien? ¿Más o menos? Ok. Entonces, seguimos a la 1. Cosa importante, 1. No es solo algo o un lugar celestial. En el principio, dice la Biblia en Génesis, que Dios, no había nada, creó los cielos y la tierra. Y cada día fue creando algo diferente. Y cada día era la luz, luego la oscuridad, luego el día, luego la noche. A la final nos creó a nosotros, la humanidad. ¿Y qué pasa en ese momento? Está Adán y Eva. ¿Qué pasa si Adán y Eva tenían una pregunta existencial y querían hablar con Dios? Oraban, cerraban su puerta, se ponían de rodillas. ¿Cómo hacían Adán y Eva para hablar con Dios? Señor, ven acá, tengo una pregunta. Estaban todos juntos. Dice la palabra que el Señor se paseaba por el jardín donde había puesto al ser humano. O sea, imagínense esa vida cristiana en la que usted no tenga que orar porque ya tiene a Dios ahí al lado. Y le pregunta y le dice y lo guía. No hay diferencias. A medida que fue pasando la historia, que creo que ya muchos la conocen, entró el pecado, la caída, la desobediencia, todo el problema que ya sabemos, y comienza a haber una distancia.
Y cuando pasa el tiempo, ya Dios no le habla directamente cara a cara. Después viene Caín, Abel, otra historia triste, y ya ese espacio, que es lo que llamamos el pecado, comienza a abrirse y comienza a separar no a Adán y Eva, pobrecitos, a la humanidad de Dios. Y lo que ustedes van a ver es que en ese principio, ¿cuál era? Dios, de su realidad o dimensión, como lo quieran llamar, el espacio donde Él habita, de su reino, se crea un mundo, un universo, una tierra, y nos pone a nosotros allí. Conclusión, si usted quiere ver el reino en algún lugar, todo lo que usted pueda ver, sentir, admirar en este lugar es una extensión de su reino. El plan de este lugar que llamamos planeta Tierra o universo, lo que usted se imagina hasta donde le llega la imaginación, fue creación de Dios. Nosotros la criatura, pero fue creación de Dios. ¿Qué quiere decir? Que esto era el reino. Era el plan. Un lugar donde Dios disfrutara de su creación y de su criatura. Obviamente metimos la pata y muchas cosas pasaron en el camino. Entonces, muy importante, esto es una extensión de su reino. No es su reino per se, y es lo que vamos a ver más adelante. No es el reino en sí, es una extensión de él. Por eso ahí es donde entran esas preguntas incómodas, no sé si usted se las ha hecho o se las han hecho ustedes. ¿Por qué si Dios es bueno pasan cosas malas? ¿Por qué si si yo soy bueno me pasan cosas malas? ¿Por qué a la gente mala le pasan cosas buenas? ¿Por qué a los buenos le pasan cosas malas? Todo eso cabe dentro de esa distancia que es que el plan era una extensión, pero no salió. Y generación tras generación, ustedes ven en la Biblia a un Dios intentando reconstruir ese orden. Los teólogos o la gente religiosa le llama pactos. Y entonces hablan del pacto de Adán, el pacto de Noé, el pacto de Abraham, y así. Es lo que la teología le manda. Porque esto es importante y aquí espero incomodarlos un poquito. Si no me ponen el contador, yo voy a hablar aquí toda la noche. Así que por favor pónganlo a correr. ¿Qué pasa? Si ese era el plan, la creación, la historia, todo lo que les estoy contando hasta ahora, una de las cosas que yo entiendo del reino, y fue de las primeras que me choqueó, y creo que lo comenté en alguna oportunidad, cuando yo creo en el Señor, yo creí por la necesidad. Me gustaría decir que yo creí porque, wow, tuve una epifanía, una cosa espiritual profunda y conocí la revelación. No, estaba sin trabajo, tenía meses sin trabajo, me estaba volviendo loco en casa de mi mamá y yo decía, Dios mío, ayúdame. Si existe un Dios que me ayude. Y ahí comenzaron las cosas a cambiar. Pero fue un momento de choque muy, muy, muy fuerte para mí en ese momento, porque tú sales de tu estudio, de tu universidad, de tu college, y tú dices, bueno, ya estudié, ya valí, ya tengo el título, ahora sí a producir, a ganar plata. Y pasan días, semanas, meses, y eso no pasa. Y yo decía, ¿pero qué es esto? Y fue como esa transformación. Ahí es cuando entra Dios en mi vida. O fue como el comienzo de muchas cosas. ¿Qué pasa? Cuando yo entro allí, descubro, wow, uno se arrepiente, hay una iglesia, hay un pastor, alguien que habla aquí todos los domingos, no cobran entrada, pero hay que aportar. Todas las cosas que comencé a ver en este nuevo mundo que era la religión. Y dentro de todas las cosas, te hablaban de que si no dabas para bendecir, si no eras generoso, no recibías bendición, que si no creías, pues el diablo te llevaba, que si pecabas tenías problemas y te podías hasta perder, que uno cree y acepta al Señor para tener esa llave y el acceso al cielo, a este mundo donde está Dios, cuando uno se muera, ¿no? Porque todos queremos ir al cielo, pero no ahorita. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Todos queremos ir al cielo, pero ahorita no. Entonces, uno dice, ya, pero ¿qué está pasando? Así fue toda mi vida. Ya en Renuevo las cosas comenzaron a cambiar y quiero hablar del punto del cielo porque es muy importante. ¿Qué pasa? Una de las cosas que maneja la religión es que si no creemos en Jesús nos vamos a ir al infierno y si sí creemos en Él nos vamos a ir al cielo. Eso no está malo. Eso es parte de una realidad. Pero ¿qué sucede? Cuando uno imagina que yo me voy a portar bien
para que cuando la muerte me toque, yo vaya al cielo. Estoy viendo como la mitad de la película. ¿Por qué? Porque la Biblia, cuando usted ve Apocalipsis 20, 21, 22, usted va a ver allí que se menciona que sí hay un reino venidero. Porque estamos esperando la segunda venida de Cristo, correcto. Es lo que hemos aprendido toda la vida. Cuando el Señor venga, la Biblia lo que menciona es que nosotros no iremos al cielo. Dice que el cielo va a venir a nosotros. Y ahí es cuando habla de la ciudad santa y la nueva Jerusalén que descenderá. Y dice Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero y nos encontraremos con el Señor no en el cielo, en los aires o las nubes. Y uno dice, ajá, pero entonces no voy a llegar, o voy de camino, o cómo es la historia. Yo me sentí pero estafado. Yo decía, pero ¿qué es esto? O sea, que el pastor Gustavo, no sé. Cuando me pongo a meter un poco más, es que uno tiene que creer, sí, por convicción, con amor, con fe, pero por lo que está escrito aquí, no por lo que todas las personas te cuentan. Hay unas personas que te van a contar lo que está aquí. Hay otras personas que te van a contar lo que otro le contó. Y ahí es donde entramos en el problema. Entonces, quiero decirles eso, que el cielo, no se preocupe por ir al cielo, el cielo va a venir. Así que relájese por ese lado. Sea libre de amar a Dios porque es Dios. No porque lo va a salvar del infierno, porque lo va a mandar al cielo. El cielo va a venir a usted. ¿Qué pasa en el intermedio? Y aquí es donde la cosa se pone un poquito matemática y espero que no se me aburra. ¿Por qué la parte matemática? La Biblia dice que lo menciona el Señor Jesús cuando está en la cruz e invita al ladrón que estaba a uno de sus lados, le dice que a partir de ahora estarás conmigo en el paraíso. La palabra es paraíso. Entonces, para separarnos un poquito de la Iglesia Católica en su momento, y ahora tampoco ellos lo niegan, ¿qué pasa? Se supone que cuando uno fallece y deja esta tierra, uno pasa a estar con el Señor. Y uno dice, ya lo logré, Señor, esto es lo máximo. Ajá. Pero eventualmente, cuando llegue el final de los tiempos, que la Biblia dice que llegará, nosotros vamos a venir con Él. Y ahí es cuando hace la separación. Los que estemos vivos y los que ya hayamos partido. ¿Ok? Esa separación es lo que va a hacer que cuando vengamos del cielo, entre comillas, del paraíso, vamos a venir con el Señor para gobernar sobre la tierra. O sea, uno no va a gobernar en el cielo, usted va a gobernar aquí. Solo que en una tierra nueva, con un cielo nuevo. De nuevo, toda la historia es bonita, pero es Apocalipsis 20, 21, 22. ¿Por qué esto es importante? Porque yo necesito que usted y yo amemos al Señor porque Él me ama, porque Él es bueno, porque Él es todopoderoso, porque nos creó y porque tiene un plan. No porque me va a llevar a algún lugar que la Biblia dice que no es. Así que el cielo va a venir a usted y a mí. No tengo que andar persiguiendo a nadie. El cielo va a venir. ¿Ok? Ojo, le digo, por eso le comenté al comienzo, para mí la teología que yo había vivido ha sido no mala, incompleta. Le falta un pedazo. Porque está lo que la Biblia dice en muchos temas, pero ¿qué es la historia o qué es lo que me cuenta la Biblia? Eso nos lleva al punto importante. Hice el comentario acá. Jesús es el punto de encuentro entre Dios y la humanidad. Esa primera conexión, esa inauguración por fin de la extensión del reino ocurre con Jesús. Se intentó con Adán y Eva, entró el pecado. De Adán y Eva después, mucho tiempo después, comenzamos con Abraham. Después vinieron los jueces. Después vinieron, en cada historia, en la etapa de Moisés, en la etapa de Noé, en cada etapa, usted ve a Dios metiendo la mano para que la humanidad por fin se reconcilie, por fin lo haga bien. Y volvemos a meter la pata. ¿Ok? Cosa importante número 2, por favor. La primera no es solo celestial, sí hay parte del cielo acá. Nace con Jesús o comienza con Jesús. Ya les hablé del cielo, por favor. Vayamos con el Señor, a amarlo, a disfrutar en su presencia y a gobernar en la tierra según lo que está escrito acá. Cosa importante número 2, no es solo en el futuro. Y debe decir,
comenzó con la resurrección del Señor, pero terminará cuando Él regrese. Porque allí la nueva ciudad, la nueva Jerusalén, la ciudad santa, vendrá a este lugar y nosotros, los creyentes, los que hayamos creído en Jesús, gobernaremos juntamente con Él. En esta tierra, no en ningún otro lugar fantasioso paralelo, en este lugar. Porque esta es la meta de Dios. Esto era el plan, era comenzar algo nuevo aquí, crear una extensión aquí. Pero, pues las cosas han cambiado un poco. Entonces, una de las cosas que quiero que se lleven esta noche es que no esperemos al Señor, su segunda venida, pero no espere el reino, porque el reino llegó con Jesús. Ya llegó. Así que si usted todavía está esperando, como que no, el reino ya está aquí, el reino ya llegó. El reino se estableció, lo inició Jesús y lo terminará Él de establecer cuando regrese, pero ya está. Entonces, no vivamos como que, bueno, cuando llegue me portaré bien, cuando llegue seré fiel. Más adelante, el reino fue ayer, o sea, ya vamos atrasados, muy atrasados. Entonces, lo reto a que no se vea hacia el futuro como que, bueno, hoy tengo mis debilidades, mis luchas, pero mañana y después lo haré para ganar, para entrar, Ya el cielo está. El cielo no, el reino ya está. Ya fue inaugurado con Cristo, abierto con Él. Lo que nos toca a nosotros, por supuesto, es entrar allí. El reino ha llegado, su reino está aquí, y cuando creemos en Jesús y obedecemos sus mandamientos, cuando actuamos con justicia, ¿recuerdan Romanos 14? Cuando actuamos con justicia, con gozo y con paz en el Espíritu Santo, allí es donde está el reino. Cuando su hogar es ese pedacito de cielo, cuando hay justicia, cuando hay paz, cuando hay gozo. Piense en los días que usted haya disfrutado más en este mundo, los eventos, los momentos, un cumpleaños, el fin de año, los nacimientos. Piense en un momento que usted haya disfrutado mucho, que lo recuerde con amor, con pasión, con mucho cariño. Muy seguramente ese momento tiene paz, o gozo, o justicia, y las tres, o a veces las tres. Eso es parte de lo que es el reino acá. Y cada uno de nosotros somos esa extensión del reino. No espere un edificio, no espere un político. No, nosotros, cada uno de los creyentes en Jesús, que creemos en Él, que obedecemos sus mandamientos y que actuamos bajo esas premisas, con justicia, con gozo, con paz en el Espíritu Santo, somos parte del reino. Somos la extensión del reino. Esa frase que hemos escuchado tiene su sentido. Cuando dice que uno es la única Biblia que alguien leerá, eres tú. Es por eso. Porque lo que nosotros somos y hacemos es el reino. Somos el reino. Entonces, es complicado que alguien que sea el reino quiera pertenecer a ese reino si usted no demuestra justicia, si yo no demuestro paz, si yo no demuestro gozo. Es muy difícil que alguien quiera añadirse al reino, por muy bonito que sea. ¿Ok? Ahora sí creo que estamos listos para la historia. Ya conté una parte. Ok. Este es el centro de lo que le quería contar. Y tuve un par de días sin saber cuál era el orden. Si era el orden de Venezuela, en el sentido de que primero ves la teoría y después vas al laboratorio, o el orden europeo o alemán, que primero haces el laboratorio y después ves la teoría. Eso existe, para que sepan. Esta es la historia, y esta es la razón, y esto es lo que cuenta la Biblia. Cuando usted se pregunta, bueno, ¿qué dice Dios en su palabra? ¿De qué habla la Biblia? Habla de esto, de que el plan era que Dios creó una extensión de su reino aquí. ¿Por qué le provocó? Creó las estrellas, el cielo, las galaxias, los planetas, todo lo hizo. Y lo llenó de vida y nos puso a nosotros ahí. Eso era parte del plan, eso era la extensión. Pero fallamos. Y es donde entra la caída.
entró el pecado, la desobediencia, todo lo que ya por muchos años hemos escuchado y sabemos y es real, y todo eso nos fue borrando y separando de Dios. A la primera familia, y a la segunda, y a la tercera, y a los reyes, y a Moisés, y a todos. ¿Qué pasa? Y es muy importante definir esto. El reino de los cielos entró por ese camino. ¿Se acuerdan de Abraham, verdad? Entró por Abraham. Era el plan seguir con él. Pero si usted ve la familia de Abraham, fue complicada. Y sus hijos y sus nietos peor. O sea, fue una complicación desde todo punto de vista. Maldad, pecado, muchos errores, muchas cosas que salieron mal. Todo es culpa de ese ser humano caído, que no funciona y no va a funcionar. Ahí está la caída, están los intentos, y todo eso, ¿dónde se detiene? No se detuvo con Elías, no se detuvo con Moisés haciendo cosas. Por eso es que los judíos aman a Moisés. Hizo unas cosas pero asombrosas. No se detuvo allí. Igual la separación permaneció. Y luego llegamos a la parte de Jesús. Porque cuando Él llega y cuando Él aparece acá en escena, con todas las promesas que se cumplieron en Él, maravillas, pero sobre todo, ¿cuál era el mensaje? ¿Qué era lo que predicaba Jesús? Jesús, ¿qué predicaba? Mira, tú me das y yo te doy. ¿Qué era lo que predicaba Jesús? Jesús, ¿qué predicaba? No era acerca de, bueno, si... Ajá. ¿De qué era lo que predicaba el Señor? Ay, vale, tienen que leer la Biblia. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La primera prédica del Señor fue arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Se estaba secando todavía del bautizo de Juan y secándose, todo así mojadito todavía. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la primera prédica de Jesús. Y a medida que va avanzando, ya no era se ha acercado. Ya cuando tenía a su nuevo Israel, que ahí es donde entramos nosotros, ahí cuando reúne a sus discípulos, a sus 12, Él les decía, el reino de los cielos está entre ustedes. Por no decir soy yo, está entre ustedes. Y comienza toda esta historia de Jesús a hacer la transformación, porque Él era el reino presente en la tierra. Por fin, la tierra iba a ser lo que debería ser. Y entonces, ¿cuál era parte del plan? Bueno, esto se extendió. Primero a los 12, después a los 150, después a los 120, después a los 500, después a los miles y a los millones que somos hoy. Esa es la historia. O sea, ese plan de Dios de extender su cielo, su reino en esta dimensión o en este mundo, nace allí. Pero no se pudo hasta Jesús, porque Jesús fue el que cumplió. Jesús fue el que lo logró, el que fue la representación fiel de ese reino. ¿Cuáles eran las cosas que tenía Jesús? Justicia, paz y gozo. Entre muchas más. Dos de las características que tenía Jesús, lo menciona Juan, es que era lleno de verdad y lleno del Espíritu. Y eso no es algo exclusivo de Jesús. ¿Qué es lo que menciona el libro de los Hechos acerca de Esteban? Lleno de verdad y lleno del Espíritu. Así que no diga, por favor, no haga lo que todos hacemos, de decir, bueno, ese es Jesús porque él era Jesús. Esteban era Esteban. Y Esteban era lleno de verdad y lleno del Espíritu. Es accesible, es para todos. El regreso. Parte de lo que les estoy contando en el tema de Apocalipsis. El Señor viene, hace su entrega, su sacrificio, con eso necesario, triste, desagradable para algunos, pero necesario, ¿para qué? Para tomar las llaves de la muerte y del Hades. Y viene mi pregunta, no sé usted, pero yo me pregunto, ¿por qué si el Señor se llevó las llaves de la muerte y del Hades, por qué la gente se muere? O sea, ¿por qué todavía tenemos como este flagelo que está por allí? Sin ir muy lejos, la palabra dice que nosotros hemos sido sanados por sus heridas, ¿cierto? Por sus llagas hemos sido nosotros curados. Yo me enfermo, no sé si usted se enferma, pero yo me enfermo. Entonces, cuando entramos en ese choque de ya, pero ¿qué está pasando? Es porque hay una realidad en la que vivimos y una verdad en la que nosotros deseamos y tenemos que entrar.
Mis oraciones siempre, por lo menos en el caso de ahora que estamos desde hace ya algunas semanas con la situación de la hermana Miriam, siempre mis oraciones por ellas y por cada vez que ha venido la enfermedad a nuestra vida o personas que nos conocen, es que la verdad se haga realidad. Que eso que ya está escrito, porque la Biblia dice que por sus llagas nosotros hemos sido sanados. No es que vamos a ser, es que ya somos. ¿Cuándo eso se hace aquí? Entonces, Señor, que se haga realidad, que tu verdad se haga realidad. ¿No les recuerda eso algo? ¿Cómo oraba o cómo fue la oración que les enseñó Jesús a sus discípulos? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que lo que está por allá se haga aquí también. Es parte del deseo, es parte de la petición, es parte de la oración. Entonces, cuando tenemos esta historia completa, yo digo, wow. Porque yo admiro mucho a Omar, Pastor Omar, porque a mí me cuesta, yo soy malo, créame, malo. Usted no ha visto nada aquí. Yo soy malo para predicar, malo. Perdón, para evangelizar, malo. Porque cuando yo creí, y eso se me quedó, y lo estoy cambiando no desde hace mucho, de hace algunos pocos meses, a mí se me quedó que yo vengo del evangelio de la necesidad. O sea, tú llegas y tú dices, bueno, estás enfermo, vamos a orar. No tienes, vamos a orar. Y estás frustrado, vamos a orar. Y todo era partiendo de la necesidad. Y cuando llegas a Estados Unidos, wow, o sea, aquí la necesidad se mata con un tarjetazo. Increíble. Entonces, ya va. Y si hay necesidad, obviamente la hay, pero va a sonar feo, saludos a Venezuela, pero va a sonar feo, pero cuando tú estás sobreviviendo, esa es tu problema, es tu necesidad. Pero cuando ya tú no estás sobreviviendo porque tienes un trabajo, porque ya pagaste, el negocio va caminando, ahí es cuando viene otro tipo de necesidades. Necesidades que el dinero no te va a cubrir. Necesidades que tener un país estable no te va a cubrir. Y ahí es cuando decimos, ya va, ¿qué es lo que me falta? Ahí es donde entra el Señor. En esta dimensión, eso es lo que muchas personas sufren, porque no la tienen. Y tú ves que no tienen paz, tienen de todo, menos paz, justicia y gozo. Y eso es lo que nosotros vinimos a traer acá. ¿Estamos bien? ¿Me siguen? Esa es la historia. Entonces, ¿qué pasa? Por eso les mencionaba las cosas importantes. No es solo celestial, hay una extensión acá. Solo que uno estaba esperando que la extensión sea la tierra, el negocio. No, la extensión del reino somos tú y yo. Y si tú quieres ser más reino, si yo quiero ser más reino, justicia, gozo, paz. Es que si no tengo paz, ¿cómo hago? Es que si no tengo gozo, ¿cómo hago? Búscalo. No busca el gozo, no busca la paz. Busca a Jesús. Busca de Dios. Y les voy a decir una de las realidades que me ha tocado vivir en este país. Cuando empecé con el tema de Señor, yo quiero poner en orden mis finanzas, pero no puedo. Tú sabes, Venezuela, tú me conoces, tú conoces mi corazón. Yo quiero dar, pero no. Entonces agarraba el diezmo y daba para Venezuela, para los necesitados. Y, oye, Señor, lo que queda aquí para ti, porque bueno, tú conoces mi corazón y sabes la necesidad y sabes que no me alcanza. Y cuando dejé eso, porque eso no es algo que el Señor te va a quitar, es algo que tú tienes que soltar. Cuando lo dejé, me di cuenta que cuando diezmaba, iba a pagar, algo me faltaba. Y yo, bueno, Señor, tu palabra, la provisión, ¿sabes? Intentando agarrar a Dios por aquí. Y no, tuve que ser, por primera vez en mi vida, creo, responsable y decir, esto que estoy haciendo no me produce lo que necesito. ¿Cuál es la solución? Hay que clamar, hay que orar, pero tienes que buscar o un segundo trabajo, o un tercero, o algo que te produzca más dinero. Y cuando comencé a meter eso en mi vida, oye, ahora sí me alcanzaba la plata. Porque daba al Señor, cubría mis necesidades, mandaba para Venezuela y me quedaba para un refresco. Y dije, bueno, pero por lo menos me queda para el refresco. Y a medida que he entrado en eso, descubrí que wow, hay cosas que nos están deteniendo. Y son cosas que nosotros estamos cuidando. Y la parte extra que hay que poner, queremos que la ponga Dios. O que la ponga el diablo, qué sé yo. Pero no yo. Entonces, cuando tú sacas tu cuenta y sabes que, hey, falta más.
Me ha pasado muchas veces. Yo soy medio lento, ¿ok? Lento. Me ha pasado varias veces en la vida. En la universidad estaba estudiando y decía, bueno, voy a estudiar, voy a salir bien. De 20 sacaba 4. Y estudiaba 6. Me reventaba estudiando 8. Y decía, nada, la universidad no es para mí, tengo que renunciar, tengo que trabajar, no sé, un McDonald's, tengo que buscar otra cosa que hacer porque la universidad no es lo mío. Hasta que entendí que lo que yo consideraba esfuerzo no era suficiente. Y entonces cuando comencé a meterle horas y libros y tiempo, llegué al 10. Y yo dije, Dios mío, esto es rudo. Y mientras más tiempo le metía, ya no era 10, ya era 11, ya era 12, ya era 15, ya era 17. Ya cuando llegué al 20, yo dije, este es el nivel. Hay que meterse para llegar al nivel. Métase. Si usted ve que en su vida no es la justicia, no es el gozo, no es la paz, métase. No, pero yo leo mi proverbio del día. Amén. Pero métase. Estoy en un plan de lectura de todo el año. Amén. Pero métase. Porque si no, no vamos a llegar. Y la última, para que, por favor, mi plan es que queden traumatizados. Siguiente. Gracias. ¿Alguien reconoce ese logo últimamente? Ok. ¿Qué tiene que ver eso con el reino? Ok. ¿Qué hace este departamento? Este departamento está encargado de ver quiénes están dentro de las fronteras de un país, casualmente este, y dentro de estas fronteras del país buscar a los que no deben estar. ¿Por qué? Porque no tienen los documentos para estar. Cuando estaba revisando todo esto, yo decía, nosotros somos el departamento de inmigración del reino de los cielos. ¿Qué? Vamos a perseguir, vamos a sacar, vamos a separar familias. Escuchen. En cada lugar de trabajo, en cada escuela, en cada Walmart, en cada conversación, nosotros somos llamados a preguntarle a la gente si tiene papeles y decirle, no tienes papeles, te tengo los papeles para el reino de los cielos, para que seas ciudadano del reino de los cielos, que es mucho mejor que esta ciudadanía que podemos llegar a alcanzar acá. ¿Y por qué es eso? ¿Y cuál es la ventaja? Bueno, lo lamento por mis amigos paralegals, pero para entrar al reino de los cielos no hace falta papeleo. Para entrar al reino de los cielos no hay que hacer cola. Para entrar al reino de los cielos no hay que meterse y esperar 10 años para ver si te dicen que sí. No. Para entrar al reino de los cielos es creer. ¿Creer en qué? En las buenas nuevas. Ese es el requisito 1. Creer en las buenas nuevas de salvación. ¿No tienes papeles? Ajá. ¿Quieres papeles del reino? ¿Cómo no? Cree ¿en qué? En Dios. Se lo voy a leer resumido, lo más resumido que pude hacerlo de las buenas nuevas. Dios nos ama, ofrece salvación y vida eterna a través de la fe en Jesucristo, su vida, su muerte y resurrección, y el anuncio de su reino de justicia en la tierra. Resumido, sí, por eso les puse esta fotico. Somos el servicio de inmigración de Dios, pero al revés. O sea, a nosotros nos toca llegarle a la gente y ofrecerle la ciudadanía. ¿Y qué necesitas para la ciudadanía? Creer en las buenas nuevas de salvación. En que hay un Dios que te ama, en que hay un Dios que tiene un plan, que no tienes ya el acceso, ¿lo hizo quién? Jesús. O sea, más fácil imposible. Ese es el acceso, eso es lo que tenemos que hacer. Y por favor, para que no necesitamos firmas, no necesitamos papeleos, no tenemos tiempos de espera. Es la mejor ciudadanía y la más fácil que van a conseguir. Creer en el Señor Jesús, creer en las buenas nuevas de salvación. Y si quieres se la pongo difícil, ser como niños. Porque la palabra dice que si no somos como niños, no vamos a entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. Si la quiere más difícil, también se la puedo poner más difícil. Están los niños, es creer, ser como ellos y arrepentirse. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? Porque el arrepentimiento no es llorar, aunque es bueno. Arrepentimiento no es pedir perdón, aunque es bueno. Arrepentimiento es cambiar lo que yo veo, lo que yo pienso de todo, de la vida. ¿Saben quiénes pueden hacer eso muy rápido? Los niños.
Un niño no se detiene, no para. El niño siempre está buscando la manera. Todo eso que usted ve que tiene el niño, que ay, bueno, es porque es niño, es creativo, eso es algo que Dios nos dio a todos. Solo que con el camino se nos olvida y lo perdemos. Entonces, por favor, el reto para mí de este año, que es de reino y de revelación, está bien, vamos a meter gente al reino, ajá. Pero, ¿cómo metemos la gente al reino? No olvidemos que nosotros somos los que metemos a la gente al reino. ¿Ok? ¿Cómo? Hey, estas son las buenas nuevas. Si no lo crees, bueno, pero nuestro trabajo es, dice la palabra, anunciar. Y ore, por supuesto, el Espíritu Santo es el que nos va a mover y ayudar a que las personas que estamos pensando en oración y hablando alcancen, lleguen, se metan. Pero no olvide, por favor, nunca lo olvide, que yo puedo usar la Biblia de las dos maneras y no está mal, yo creo que una es complemento de la otra. Sistemáticamente para entender cómo funciona la vida en ciertos aspectos según Dios. Pero aquí lo importante, lo trascendente es qué quiere Dios, qué dice la Biblia. Esto es lo que dice la Biblia. Hay un plan, hay una historia, hay un propósito. Todo lo demás entra allí. Todo. Porque entonces ese Señor, ese Dios en el cual nosotros creemos, adoramos, servimos, leemos, uno de los atributos que Él tiene es que Él es el Todopoderoso. Cuando usted ve la historia completa desde afuera, usted dice, ¿qué es una enfermedad para Dios? ¿Qué es una dificultad que todas las tenemos? Una dificultad económica para un Dios que no tiene límites, para un Dios que no tiene fronteras, para un Dios que no tiene barreras, para un Dios todopoderoso. Ahí lo decía el Señor y lo decía ahora lo entiendo mejor. ¿Hay algo imposible para Dios? Si Él ha creado, si Él ha establecido y sobre todo Él nos ha amado. Usted sabe lo que es aguantarse toda esta historia y ver que vez tras vez el humano, la familia sigue pecando, sigue equivocándose y ver a un Dios que generación tras generación busca rescatarnos otra vez. Eso es amor. Y su plenitud, por supuesto, la cerramos en Cristo. Entonces le voy a pedir que en esta noche ese reino, si usted quiere que el reino se acerque, justicia, gozo, paz. Disfrute, por favor. Disfrute la vida. ¿Saben que lo que el pastor Gustavo siempre dice al final? Que todo está pago. Disfrute lo que tiene. Ese trabajo que a veces, disfrútelo. Esa familia que a veces, disfrútala. Eso que a veces te quiere sacar de quicio, paz, porque hay cosas que no vale la pena. Paz, justicia y gozo. ¿Usted quiere más reino? Paz, justicia y gozo. Entonces le invito a que cierre sus ojos en esta noche. Vamos a hacer una oración. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos muestre su poder y su gloria en este nuevo año. Y muy importante, Señor, ayúdanos a ver tu plan. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que seas tú ayudándonos a entender esto, que sea tu reino en nosotros, Señor. Ayúdanos a entender que el reino ya llegó y el reino está aquí en cada uno de nosotros. Nosotros somos la extensión del reino. Somos esa parte donde Dios depositó su amor, su fe, su justicia, su gozo, su paz para ser extendido en todo lugar y hasta lo último de la tierra. Ayúdanos, Señor. Y si alguno todavía duda o tiene pena o tiene miedo o no sabe, Padre, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos enseñe, nos revele, nos muestre las cosas que hay que corregir, las cosas que hay que cambiar, las cosas que hay que dejar, Señor, para ser parte de lo que tú quieres hacer. Yo quiero ser parte de lo que tú quieres hacer. Yo quiero, Señor, que nuestra casa, que nuestra iglesia sea parte de la extensión del reino en este mundo, en este país, en este estado, en esta ciudad. En el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos, Padre. Enséñanos. Danos hambre de ti, de tu poder, de tu presencia, de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús.
Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por la oportunidad de estar aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano. Gracias, pastor. Aleluya, gloria a Dios, mis hermanos. Qué alegría. ¿Sabe? Nos quedan ya 12 minutos para despedir este servicio. Qué alegría poder saber que como ministerio, nuestro mayor pasión y anhelo es enseñarle la palabra.